hermoso momento en que vamos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todo lo que termina en eo. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Yo no sé por qué tanta gente se llamaba con eo por ahí. Faltaron los filisteos. Creo que también faltaron los cananeos, los nabateos. Todo era con eo. Vamos a hablar en esta oportunidad, con la ayuda del Señor y la atención de ustedes, sobre los extraños métodos de Dios. Si usted cree que sabía mucho, usted se va a dar cuenta que no. Porque hay veces que nosotros creemos que no la sabemos toda. Hay un proverbio que dice: cada maestro tiene su librito. Pueden ser 2 médicos cirujanos, pueden ser 2 cardiólogos, pueden ser 2 bomberos, y cada uno tiene su librito. Pero se juntan 2 de la misma especialidad y tienen diferente librito. ¿Por qué? Porque la experiencia adquirida en los tropezones de la vida acumulan conocimiento. Usted registra una situación que le ocurrió y cómo usted la resolvió. Esa es la ventaja de lo viejo. Algo tiene que haber de ventaja. Por ejemplo, yo sé cómo son los 10 años, qué pasa por la cabeza de los niños de 10, de 20, de 30, cómo piensa un hombre de 40, sus proyectos más o menos, una idea general, macro. ¿Qué le pasa a uno cuando tiene los 50? ¿Qué le pasa cuando tiene los 60? Y yo pienso que después de los 70 es lo mismo, pero a lo mejor no, tengo que llegar. Porque eso pensaba también de donde estoy. Porque usted le dice a una persona de 40 años, no, porque yo sé que tú es así. Dice, mira, ahí donde tú estás, estaba yo. Y eso que tú dices, no es así. ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo contrario. Entonces la experiencia acumula conocimiento y nos ayuda a nosotros a resolver una serie de situaciones y de problemas solo con la experiencia. Por eso que dice, cada maestro tiene su librito. Porque de acuerdo a lo que le ha ocurrido, entonces usted aplica para que no le pase lo peor como le pasó la vez anterior. Entonces usted tiene otra forma de funcionar. Entonces a veces esa experiencia acumulada no siempre funciona, a veces falla. A veces cosas que yo he hecho muchas veces así y me ha salido bien, me sale mal. Y consulto con otro y dice, no, porque así era como tenía que hacerlo, pero no me salió bien. O sea, la experiencia mía falló. ¿Qué hacemos cuando falla la experiencia? Generalmente el que es un poco más inteligente, un poco más allá, acude a Dios, busca a Dios. Pero hay una debilidad humana, una debilidad que es intrínseca a la naturaleza humana, de la cual deberíamos liberarnos. Y es que dejamos lo primero para último y agarramos lo último y lo ponemos primero. Lo último que hacemos es llamar a Dios. Buscamos todas las alternativas, todos los recursos, todas las leyes secundarias, y luego que todo falla, entonces venimos a Dios. Eso pasa mucho en la psicología y la psiquiatría. No, que está fallando de la mente, vamos para el psiquiatra. No, que su conducta es insoportable, vamos al psicólogo. Y lucha y lucha y lucha. Y cuando tiene años luchando con el psicólogo y nada, o cuando tiene años luchando con la psiquiatría y nada,
Entonces dice, yo creo que el problema es espiritual. Vamos a orar, porque yo creo que es espiritual. Pero es lo primero que tú debiste hacer. Lo primero que tenía que hacer era orar. Primero consulta con Dios. Ponte en las manos de Dios. Yo le digo a mi familia, si me da un yello y hay que llevarme al médico, antes de moverme, ora, habla con Dios, porque Él es el que sabe. Oh, gloria a su nombre. Hoy me voy a poner a agarrar por las ramas. No, vamos al tronco. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. Entonces hay gente que después que gasta su dinero, su tiempo, sus años, de psicólogo en psicólogo, entonces va y ora, lo pone en la mano de Dios y el muchacho se arregla. Dice, oye, tanto que yo gasté, tanto que yo anduve, tanto que yo... Porque comenzaste por atrás, tenías que comenzar por adelante, comenzar con Dios. Entonces a partir de ahí tú vas a ver el cambio de tu vida. Porque si acudimos a Dios primero, todo lo que yo he visto ha funcionado. Cuando acudimos a Dios primero y nos sometemos a su palabra, a su voluntad, entonces Dios actúa. Pero ¿cómo actúa Dios? Con sus propios métodos. Porque el problema es que nosotros tenemos libritos. Y como nuestra experiencia dice, esto funcionó así aquella vez, ya creemos que tiene que seguir funcionando así. Entonces nosotros tenemos nuestra fórmula. Dios tiene la suya. Dios tiene su propia fórmula. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nos ponemos en las manos de Dios, debemos dejar que sea Él que lo haga. Yo no puedo aplicarle mi librito a Dios, ni mis métodos. Dios tiene sus métodos que son extraños para nosotros. Pero cuando yo entiendo esto, que Dios actúa con sus propios métodos, y me sorprendo cuando Dios funciona, lo bien que salen, porque los métodos de Dios salen muy bien. Usted tiene tantos años tratando de corregir un hombre mujeriego, porque hay hombres mujeriegos. ¿Usted conoce alguno? Hay hombres mujeriegos, hermano. Son como el perro huevero, que aunque le quemen la boca, sigue por lo menos oliendo el huevo. Así hay hombres que no se cansan de tener problemas. Y la mujer está que no haya que hacer con él. Y lo mete preso y le hace esto y lo asusta por allá. Métete unos cuantos días de ayuno y oración en la presencia de Dios. Dile, Señor, agarra ese sujeto y somételo a obediencia. Y usted verá como un día vendrá huyendo a donde usted pidiéndole perdón. Y el Señor lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Con sus métodos. Porque los métodos de Dios no son los de nosotros. Nosotros creemos que es por esta puerta y Dios entra por aquí por la pared. Porque Él tiene sus propios métodos. Entonces, ¿por qué dejamos a Dios para último? Bueno, porque yo quiero que Dios haga como yo sé que es. Yo pido prueba para que Dios me demuestre que sí, que va a resolver. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿A través de quién lo va a hacer? El asunto no es cómo, el asunto es ponerlo en sus manos y darle la libertad de que Él lo haga con sus propios métodos. Personalmente, en la carrera de la vida he aprendido a buscar y solicitar su ayuda y descansar en Él, y eso no ha fallado. No ha fallado, y como no ha fallado, yo creo que tampoco va a fallar. Dios trabaja dentro del marco de lo que llamamos la omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia. Entonces, como Dios trabaja dentro del marco de la ¿qué hay que Él no pueda hacer? Absolutamente nada. Lo único es que Él lo hace en su tiempo. Y a veces nosotros no estamos preparados para esperar el tiempo de Dios y queremos el tiempo de nosotros. Y cuando Dios toma su tiempo, lo hace en el mejor tiempo.
A veces yo quiero que Dios me resuelva hoy, pero si Dios me resuelve hoy me hace más daño que bien. Entonces Dios lo deja para el tiempo cuando me va a hacer bien, de acuerdo a su sapiencia. Y de acuerdo a su poder, pues no hay nada que Él no pueda hacer. La historia de Israel, manantial inagotable de la enseñanza, de lecciones, que nosotros no nos cansamos de aprender y de recibir del Señor, nos enseña varias cosas en esta oportunidad. Aquí tenemos en estos capítulos primeros de Éxodo un escenario imposible y triste de gente que era parte o que era el pueblo de Dios. Dice el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos a Dios. Vamos a tocar en esta porción bíblica lo imposible, el escenario triste, escenario de imposible que tenía el pueblo de Israel. Eran esclavos, prohibidos de toda libertad, no eran libres, no tenían libertad ni para reunirse, ni siquiera para ponerse de acuerdo y desarrollar un plan para salir de esa cárcel. No tenían libertad ni de hablar uno con otros. Eran esclavos. La esclavitud es mala. A veces alguna gente dice, y recuerdo ahora un caso que yo lo compartí, después me arrepentí porque cambié, porque lo analicé. Yo estaba una vez en la isla de San Martín, hace unos cuantos años, y había pasado un ciclón que también pasó por aquí, hizo un desastre. Y entonces me decían los hermanos que habitan allí que a las 24 horas de pasar el ciclón ya estaban reconstruyendo. Porque cuando anunciaron que el ciclón iba, los barcos franceses y holandeses, dueños de la islita, porque está dividida en dos pedazos, uno de Francia y otro de Holanda, por una cosita chiquitica. Cuando ellos vieron que el ciclón era inminente para San Martín, salieron los barcos, los que estaban más cerca, con todo el equipo de hombres y de material para reconstruir. Y estaban ahí esperando que pasara el ciclón. Pasó el ciclón, desembarcaron, empezaron, y en cuestión de 72 horas parecía que no había pasado ciclón. Entonces me decía ese hermano, esa es la ventaja de pertenecer a una potencia. Y dije yo, y la desventaja de no ser libre. Porque nosotros en República Dominicana nos pasa igualito. Viene un ciclón y acaba con nosotros, inmediatamente llegan los barcos. ¿Barco de dónde? ¿Barco de dónde, varón? Si no buscamos la yola que hay aquí en la Saona, o buscamos la yola de Valladolid, o buscamos la yola que hay en cualquier parte del país, en Boca Chica, no resolvemos. Porque nosotros somos independientes, somos libres. Entonces uno lo ve así y no le ve ventaja a la libertad. Pero la esclavitud, cuando usted compara la libertad con la esclavitud, entonces usted ve la diferencia. Usted sabe que usted no puede ir donde usted quiera ir. No es el caso de San Martín. Pero estoy llevándolo a la esclavitud de los israelitas en Egipcio. Ellos eran esclavos y la palabra esclavo tiene una connotación maligna. Porque es que usted no se pertenece. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero es que usted no se pertenece. Usted dice, me quiero tomar un vaso de agua. No puede. Es de leche que tiene que tomárselo. Pero la leche es mejor, pero yo lo que quiero es agua. Eso es la libertad. La libertad es que si yo quiero sentarme en el suelo, me siento en el suelo porque me siento bien. Entonces, como yo no soy libre, me dice, no se puede sentar en el suelo ahora. Entonces, el derecho de yo ser quien yo soy y de yo hacer lo que yo quiero es libertad. El esclavo no puede hacer lo que quiere, ni ir donde quiere, ni comer lo que quiere, ni hablar con el que quiere, ni dormir las horas que quiere, ni bañarse a la hora que quiere. Tiene que pedir permiso para todo. Entonces, esa era la situación de la gente de Israel. No había libertad, pero tampoco había dinero, ni relaciones, ni cuñas.
para ellos granjearse la libertad. No podían hablar con nadie porque como no tenían acceso a nada, no podían buscar una relación, no tenían dinero para pagar, no podían hacer nada porque no había dinero, no tenían dinero. No había voluntad política para soltarlo, para liberarlo, para dejarlo a su propia suerte, porque el faraón se nutría de la esclavitud de los israelitas. O sea, a ellos les beneficiaba el trabajo de los israelitas porque eran sus esclavos. Y encima de eso ellos no tenían preparación porque en más de 300 años de esclavitud, ¿cuánta gente había estudiado? Ninguno. Ninguno, porque no tenían acceso a la educación. Eran esclavos. Entonces, no había preparación y eran malnutridos. No había esperanza. Estaban cerradas todas las puertas. Las tinieblas del infortunio habían copado el cielo y habían cubierto todo rayo de esperanza y ellos no tenían solución. Sin embargo, desde el punto de vista humano, todas las puertas están cerradas. Yo no sé si a usted le ha pasado algún día, en algún momento, cosa parecida. Cuando usted está en lo que le llaman callejón sin salida. Ni para atrás, ni para adelante, ni para el lado. No tengo fuerza para salir de esta situación. No tengo dinero para pagarle a alguien que me ayude. El que me pueda ayudar sencillamente no le da la gana. Soy más que un esclavo. No puedo salir de aquí. Entonces hay momentos que se nos tranca el juego. En cualquier aspecto de la vida hay momentos en que se cierran las puertas y no vemos salida. Pero en el caso de los israelitas, paralelamente a la distancia, Dios estaba trabajando y preparando un instrumento que iría en la ayuda de los que nada podían hacer. Dios estaba preparando un hombre ocupado, porque Dios casi no busca vagos. A Dios le encanta la gente ocupada. Por eso usted ve que el que tiene un cargo tiene 2 o 3, porque son la gente que funciona. Hay gente que no tiene tiempo para nada porque están descansando. Y todo el tiempo se le va en descansar. Y uno se pregunta, ¿descansar de qué? Si nunca hace nada, entonces no debe estar cansado. Pero hay gente que es así. Entonces se quejan de la mala suerte. Se quejan de que no consiguen. No siembran, pero quieren cosechar. Entonces Dios llama generalmente personas ocupadas. Dios llamó a un hombre. Mientras los israelitas sufren, lloran, gimen, claman, pasan trabajo en Egipto, clamaban a Dios, pero ellos ignoran lo que está pasando en los aposentos del cielo. Ellos no saben, ellos están orando, como decía el versículo leído. El clamor, el gemido del pueblo ha subido a la presencia de Dios. Hay veces que oramos, lloramos, gemimos y clamamos por pura fe, pero ignoramos lo que está pasando. Ellos estaban en esa situación clamando y buscando y pidiéndole a Dios, y Dios por otro lado trabajando. Dice en el versículo 1 del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Oiga, qué personaje. No un ángel, este es un especial. Este es un funcionario especial. Este es representante del jefe máximo. No dice que se apareció un ángel, el ángel de Jehová. Un carácter especial. El ángel de Jehová se apareció a Moisés. Moisés era un individuo educado en Egipto, con los máximos honores, las máximas calificaciones, los máximos estándares de vida y de cultura, de ciencia. Lo había educado en la propia parcela del faraón. De ahí Dios lo lleva a los campos donde estaba Jetro. Y allí pues conocen ustedes la historia, se enamoró. Y cuando uno se enamora pierde el juicio. Se enamoró y quería estar ahí.
Entonces Dios, por eso era trabajo de Dios. Esa era parte de la preparación que Dios está haciendo con este joven llamado Moisés. Entonces lo entrega, lo llama a Moisés y le entrega una misión, versículos 7 y 8. Dios dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena que fluye leche y miel. Moisés no sabe lo que está pasando allá en Egipto, qué están haciendo los israelitas, porque él se mantenía al margen porque fue educado en Egipto, a pesar de que era nativo, era hijo de hebreos, pero fue criado en Egipto por la historia que ustedes conocen del barquito aquel, que lo pusieron en el río, que la hija del faraón llegó, se enamoró del niñito, se lo llevó y lo crió y lo adoptó. Entonces era un príncipe. Entonces ese príncipe lo está preparando Dios. Por eso es que no podemos dudar de Dios. Aunque usted no vea nada, crea que Dios está trabajando. A veces yo creo que Dios está tranquilo. Yo digo, no hay movimiento. Y yo estoy clamando: Señor, resuélveme el problema. Señor, me van a quitar la casa. Señor, estoy en tus manos. Señor, no lo permita. Y yo veo que nada se mueve. Y digo, bueno, pero Dios me dejó solo. Y Dios por otro lado funcionando. El pueblo no conocía a Moisés. Quizás sabían algo de quién era ese joven que estaba allá. Pero del palacio real a la posilga donde trabajaban los esclavos había una distancia enorme. Una distancia no solo geográfica, una distancia social imposible de alcanzar. Eso era casi imposible, que un príncipe bajara a donde están los esclavos. Pero Dios está, porque es que Dios sabe trabajar. Dios no tiene métodos conocidos por nosotros, porque ellos esclavizados en Egipto, ¿qué podía pasar por su cabeza? Dentro de nosotros se va a levantar una nueva generación. Esa generación será fuerte. Esa generación será entrenada militarmente. Y dentro de nosotros en secreto vamos a formar un inmenso ejército que va a enfrentar al faraón. Le va a quitar las armas a los soldados de faraón y nos va a dar la victoria. Es una forma humana. Vendrá alguien del extranjero que va a compadecerse de nosotros, y vendrá una invasión de uno de esos heteos y vendrá aquí y acabará con faraón y seremos libres. ¿Cuántas formas tal vez pasó por la mente de ellos para que Dios lo librara? ¿Cuántas formas ha elucubrado usted para la solución de su problema? ¿Cuántas fórmulas le han pasado por la mente que son lógicas, razonables, posibles y que de acuerdo a la experiencia ya se han visto? Y usted dice, bueno, una de estas formas tiene que ser. Y usted está orando, pero llega un momento cuando usted no ve movimiento, usted se desanima y dice, bueno, acá por cuidado si Dios me dejó. Eso podía pasar con esa gente. Casi 400 años, hermano, cogiendo lucha en Egipto, sobreviviendo milagrosamente. La fe a cualquiera se le va al piso. Y entonces, pero vino una generación, no de un ejército normal, una generación de un ejército espiritual. Porque cuando habla aquí que clamó, parece que antes no clamaban. Entonces el clamor, el gemido de los hijos de Israel, dice Dios, ha venido delante de mí y yo también he visto la opresión de los egipcios. Hay un pueblo orando, no viendo, orando y pensando cómo iba a ser posible, porque hay cosas que son imposibles. Usted sabe el ejército más poderoso del mundo, que en ese tiempo era el egipcio. Gente que comían candela, gente que comían gente. Y el pobre infeliz esclavo desnutrido, desvalido, sin ninguna intrusión. Lo único que sabían era hacer ladrillo, porque a eso lo pusieron. Comiendo mal, durmiendo mal. Cuando se enfermaba tenían que quedarse callados, porque
era preferible esperar que la muerte llegara por la enfermedad y no decir que estaba enfermo, porque entonces lo acababan de matar para salir de ese estorbo. Entonces, en una situación así, ¿qué podía pensar el pueblo? Pero si somos pueblo de Dios, ¿dónde está Dios? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué estamos en estas condiciones? Y alguien se levantó y dijo: nosotros tenemos que hablar con Dios. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que clamar, tenemos que hablar con Dios, porque esto tiene que cambiar. Hicieron lo que tenían que hacer, quizá antes no lo habían hecho. Entonces se humillaron, hablaron, oraron, clamaron, buscaron el rostro de Dios. Y Dios dijo: el clamor ha llegado hasta mí. Y llamó a Moisés, que ya lo estaba preparando. Y le dijo a Moisés, dijo Jehová a Moisés, que había visto la aflicción de su pueblo, que su clamor había llegado, oyó el gemido. Y entonces habló con Moisés y le entrega un programa de trabajo. Y su encomienda principal: libertar a Israel del yugo egipcio. Era una tarea importante. Pero lo que más me llama la atención es que mientras Dios prepara a Moisés, el pueblo ignora lo que Dios está haciendo. Cuando yo estoy orando a Dios, cuando yo tengo una situación, cuando tenemos una situación crítica, nuestro trabajo es clamar a Dios. No averiguar qué está haciendo Dios. No averiguar cómo Dios lo va a hacer. Porque si le hubieran dicho a esta gente que en la casa de Faraón, aleluya, estaba el libertador de Israel, le dan una galleta en la boca. ¡Cállate, imbécil! ¿Cómo se te ocurre un disparate de ese tamaño? Si ese es el enemigo nuestro, si ese es el que está acabando con Israel, si ese no nos quiere ver ni en pintura, nos aumenta la carga, nos aumenta el trabajo, nos reduce la ración de comida. ¿Cómo es posible que hubiera aparecido un profeta y diga eso? Dice el Señor que del seno del palacio del faraón va a levantar un libertador para su pueblo. ¡Cállate! Sí, porque como no es razonable, a veces uno se le olvida que los métodos de Dios no se parecen a los de nosotros. Porque Dios trabaja dentro del marco de los omni: potencia, sapiencia, presencia. Dios está en todas partes, conoce todo y puede todo. Entonces Dios estaba preparando allá mismo, de donde salían los decretos en contra de Israel. Son cosas misteriosas. De donde salía la maldad para apretar al pueblo hasta que muriera. En una ocasión mandaron a matar a los niños porque le tenían miedo que estaban multiplicando. ¿Ustedes recuerdan cuando dijeron que mataran a todos los niños de 2 años para abajo en los tiempos de Jesús? Porque el pueblo de Dios tiene su bendición especial. Y decían las médicas o los doctores de Egipto, es que cuando nosotros vamos a atender a una mujer que va a dar a luz, hebrea, cuando venimos a llegar allá, ella ha dado a luz. No nos necesitan, dan a luz sola. Entonces, pues mátalos después que nazcan. Mátalo después que... Así era, de ahí salía la maldad hacia el pueblo de Israel. Del corazón del infierno de Faraón sale todo lo malo para su pueblo, para el pueblo de Dios. Entonces de ahí mismo Dios manda su instrumento y lo mete ahí. Extraño procedimiento de Dios, porque Dios pudo hacer otra cosa. Pero Dios mandó, desde chiquitico agarra a Moisés, lo va preparando y lo mete adentro de Faraón, para que conozca todas las intríngulis dentro del palacio y fuera. Y después que lo educa dentro de toda la política y de toda la marrulla que hacen los faraones, que hacían las que estaban, el séquito de Faraón, entonces lo lleva por un tiempo al campo con Jetro y compañía para que aprendiera otras cosas que no sabía. Y lo preparó. Pero el pueblo está orando.
El pueblo no sabe lo que está cocinando Dios. Entonces Dios preparó su instrumento y utilizó su instrumento para su liberación. Oyó Dios el gemido y se acordó. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció. En primer lugar, ya dijimos que Dios oyó el gemido, pero ahora dice aquí, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Una constante en nuestra relación con Dios es que clamamos cuando tenemos el agua aquí. Cuando ya nos estamos ahogando, entonces nos acordamos de clamar a Dios. Pero hay un soporte aquí que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Porque había un pacto firmado. Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios le había dicho lo que iba a pasar y que los iba a liberar, que los iba a libertar. Dios le había dicho: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. 7:5 de Éxodo. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, y así lo hicieron. Dios le había dicho desde antes que iban a caer en manos en cautiverio, pero que los iba a sacar. Y le había firmado ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, como Dios es fiel, todo lo que Dios ha prometido se cumple en el tiempo de Dios. Dios ha dicho algo y usted dice: pero yo no veo ninguna señal de que eso va a ser así, porque yo lo estoy mirando desde la óptica humana, desde las facilidades mías, de lo que yo conozco, desde mi propia experiencia, con mi propio librito. Pero cuando Dios actúa me sorprende, porque Dios no lo trae como yo creía que lo iba a hacer. Recuerden el caso de Naamán, el general Naamán y el profeta Eliseo. El general viene al profeta con una enfermedad porque le han dicho que ese profeta tiene poderes mágicos. Entonces él viene con toda su fanfarria para que el profeta lo sane. Cuando el profeta, está llegando a la casa del profeta, el profeta ni siquiera lo recibe, sino que yo no sé a cuántos kilómetros, en el último cruce de camino que había, mandó a Giesi, su siervo, y le dijo: mira, viene un general sirio a esto, esto y esto. Dile a él esto y esto. Él viene para que yo lo sane. Cuando llegue a la esquina tal, desvíalo para el Jordán. Dile que se vaya a bañar y que lo haga 7 veces. Parece que estaba bien sucio, porque no bastaba con una vez, sino con 7 veces. A veces nosotros no queremos tan limpio, porque un general debía estar limpio, pero parece que estaba sucio. El caso es que el general tenía otra mente, otro librito, otro método. Y cuando va, dice: no, yo no puedo, porque es una humillación. Yo no puedo irme a bañar un río tan sucio como el Jordán, y menos para que ni siquiera me reciba en su casa. Entonces dice: yo creía que él iba a venir con una comitiva a recibirme. Me iba a ungir con aceites aromáticos. Iba a ser una ceremonia de altura, porque es el general de las Fuerzas Armadas Siria. Era el primer ministro, el ministro de defensa. Entonces había que recibirlo de acuerdo al escalafón. Y el profeta manda y le dice: vete a bañar. ¿Por qué el profeta hizo eso? Porque el método de Dios no es igual que el de nosotros. Eso nos pudiera pasar a nosotros. Viene alguna persona de alcurnia para que entregar su vida a Cristo, y la gente piensa: bueno, va a salir el pastor, la pastora, los principales diáconos y una comitiva de la gente más bella de la iglesia, los que están en mejores condiciones, y va a venir a su casa y le va a orar para que él se salve. ¿Quién es el enfermo? ¿Quién es el que necesita? ¿Quién es el que está buscando? Para Dios no hay diferencia. Entonces el profeta funcionó de acuerdo a los extraños métodos de Dios. Dile al general que se vaya a bañar. Bueno, lo convencieron y se bañó. Después que se baña las 7 veces, porque estaba refunfuñando. Primero no se quería bañar ninguna.
Después se baña una y se queda igual de tú ves. Tú ves que eso no vale la pena, de que bañarse en un río tan sucio como el Jordán, habiendo en mi país río más limpio que ese. Pero mi general lo convence, se baña un par de veces más. Van 3. Mira, igualito, estoy igualito. 4, 5, nada, no pasa nada. El método de Dios no es tu método. ¿Qué creía él? Aunque tuviera algún poder el baño en el Jordán, se me va a quitar la lepra poco a poco. ¿Verdad? Poco a poco, porque el remedio está funcionando. Si a la segunda vuelta él ve que se le quitó un poco de escama, dice, mira, funciona, voy a seguir bañándome hasta que se me quite la última. Va por 6 y está igualito. Extraño los métodos de Dios. Dios no funciona a la velocidad de nosotros. Y cuando se mete la 7ª vez y sale del agua, no quedaba nada de lepra. Así trabaja Dios, hermano. Eso aplíquelo a su vida, a su propia conducta, a las cosas que usted le mortifican en la tierra. Usted está orando a Dios, deje a Dios que trabaje. No trabaje usted si usted ya está hablando con Dios. Entonces, aquí hay un soporte. Dios había hecho un pacto con los padres de Israel. Y ese pacto Dios lo iba a honrar porque Dios es fiel. Ahora lo iba a hacer conforme a sus métodos, no conforme a métodos de ellos. Entonces, Dios le dice a ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A veces la gente tiene ciertas dificultades con algunas expresiones bíblicas que a veces son hebraísmo, costumbre, forma de comunicar. Cuando dice se acordó de su pacto, entonces un necio pregunta, ¿y era que se le había olvidado? A Dios se le olvida. En estos días dábamos una que nosotros llamamos cátedra sobre los decretos. Y alguien nos preguntó sobre Génesis 6:13. Y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. Entonces dice, y entonces Dios se arrepiente. Y Dios se arrepiente, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cuando Dios dice que se arrepintió? Es una expresión para decirle te estás portando mal. No está agradando mi deseo. Desearía vomitarte. Estoy arrepentido de ti. No te quiero porque eres malo, no has honrado mi nombre. Entonces, ¿con qué lenguaje Dios me va a decir a mí que yo entienda lo que está pasando? Porque a veces la gente piensa como que Dios es un hombre o es una mujer que para decir te amo le da un abrazo. Dios, para decirnos que nos amaba, hizo que Cristo encarnara, naciera de una virgen, creciera aquí en la tierra y sin cometer pecado fuera a la cruz. Es un mensaje de amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, cuando dice aquí, se acordó Dios, entonces cuando Dios decide poner en vigencia su pacto. En ese momento Dios decide poner en vigencia un pacto que había hecho con Abraham. A Dios no se le había olvidado. Dios estaba presente siempre, pero en este momento, después que se cumplen una serie de condiciones que el pueblo sufrido clama a Él, entonces Dios dice, me acordé del pacto. O sea, pongo en ejecución el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vuelve y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Otro problema. Entonces no lo conocía. Entonces él no lo había visto. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que nos vio, nos identificó, nos dio la categoría de descendiente de Abraham. O sea, pone en funcionamiento el compromiso que yo hago con Abraham, con ustedes que son legítimos representantes de Abraham. Entonces por eso lo voy a atender, porque yo tengo un compromiso con Abraham y el proceso de legitimidad no se puede pasar por alto. Dios no podía cumplir ese pacto con otra gente.
era con los hijos, con los descendientes de Abraham. Entonces ahí viene la respuesta. Muchas veces nosotros nos creemos solos, abandonados, que estamos lamiendo el polvo de la tierra, sufrimos porque nadie nos hace caso y llegamos hasta pensar, hasta Dios se olvidó de nosotros, hasta Dios me dejó. Y a veces nosotros ignoramos que estamos a la mitad o casi terminando la jornada. Hay veces que cuando yo me quiero devolver me quedan pocos metros para la victoria. Estoy llegando, pero no lo sé. Dios tenía un instrumento idóneo para la liberación de su pueblo, pero su pueblo no lo sabía. Tenía razones humanas para desesperarse. Por eso clama a Dios y gime, pero ya Dios tiene la respuesta. Hermano, eso es lo que me alienta. Por eso dice Isaías, que antes que clamen, yo habré respondido. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué Dios tan grande es el que nosotros tenemos. Pero hay gente que la mente no la ejercitan para entender el procedimiento de Dios, que Dios no se ajusta a los métodos que usted y yo conocemos, a los métodos que enseñan a la universidad. Usted sabe que en la Biblia 2 y 2 no son 4. Ni 4 y 4 son 8. Son lo que Dios diga que es. Porque a veces nosotros creemos que lo mismo que suma aquí, suma allá. No, no funciona. Todo el que vio a David y a Goliat dijo, Goliat se lo va a comer. Porque matemáticamente, razonable, lógicamente, no había posibilidad humana, no había alternativa para David. David era un muerto seguro, un pipiolito, un hombrecito que no era muy grande, jovencito, sin experiencia, sin entrenamiento militar. Se presenta con un barraco, curtido en las guerras, equipado con todo lo que había, forrado de bronce, con lanza, con escudo, con jabalina, con todo. Y este pobre muchachito con un tirapiedra. Cuando usted lo calcula, dice, pero mira, ni loco que esté. Ahí no hay posibilidad mínima. 0% de posibilidad. Eso decimos nosotros. Pero allá arriba dijeron otra cosa. Si yo lo hubiera visto, digo, Goliat es más grande que David. Pero cuando Dios lo miró así, dijo, David es más grande que Goliat. ¡Oh, gloria a Dios! Porque yo tengo un ojo material. Dios lo ve con sus propios ojos. Lo que para mí es grande, para Él es pequeño. Y lo que para mí es pequeño, es grande para Él. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso a veces la gente no entiende por qué la humildad. Para nosotros la humildad no vale nada, para Dios vale muchísimo. Cuando una persona se humilla y clama a Dios, eso mueve cielo y tierra. Pero cuando un soberbio, tipo fariseo, viene aquí a la iglesia, yo doy diezmo de todo lo que poseo. Yo no soy como este infeliz que está aquí orando. Dios ni lo mira. Dios mira al chiquitico que está de rodillas. Porque había uno de rodillas al lado de él dándose en el pecho. Oh, gloria a Dios. Dándose en el pecho, con la cabeza entre las piernas. Y solo se oía que decía, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y dice Dios que oyó su oración. Los extraños métodos de Dios a veces nos confunden. El pueblo no sabía lo que pasaba en Horeb. Aleluya. Usted sabe lo que usted pasando trabajo, pasando hambre, siendo azotado, sin esperanza de vida. Y en el monte Horeb, a muy pocos kilómetros, Dios hablando con Moisés, el ángel de Jehová instruyendo a Moisés cómo iba a libertar a su pueblo que estaba clamando.
Había un silencio, pero Dios capacitaba a Moisés. La victoria viene después de clamar, después de reconocer a Dios, de humillarnos delante de Dios, de ponernos a sus órdenes. Óigame, no hay montaña tan grande que Dios no la pueda mover. Puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser en la empresa, puede ser su propio negocio. No hay montaña tan grande que Dios no la pueda mover. Hay tantos testimonios que no acabaríamos de mencionar. Pero no importa lo que usted le esté pasando, lo que importa es su actitud frente a Dios. Hay gente que se aflige porque cree que ya se acabó toda oportunidad, porque no siente, no oye a Dios. Usted no tiene que oírlo, usted tiene que creerlo. Usted tiene que saber que Dios está trabajando y después que usted clame, viene la victoria. Inconcebible que en el centro de mando del enemigo estuviera la solución de su problema. Eso es increíble, pero son los extraños métodos de Dios. Entonces, ante las eventualidades de la vida, debemos clamar a Dios. Y me llama la atención que la forma de solución, mi trabajo es clamar a Dios. La forma, la logística, la manera, cómo Dios lo va a resolver, eso es tarea de Él. Señor, cambia a mi hijo. Es un muchacho que se soltó, está en la calle, me dice que yo lo que estoy es viejo o vieja y que yo no entiendo la vida moderna. Y cuando le digo algo se desaparece por 4 o 5 días. ¿Qué hago, Dios mío? Ora. Señor, ¿y cómo es que tú lo vas a traer? Calla y ora. Tu asunto es orar. Tu asunto es creer. Tu asunto es hablar con Dios. La tijera para romper la cadena es Dios que la tiene. Dios es que sabe cómo lo va a hacer. Yo no tengo que darle órdenes a Dios por oscuro que esté el panorama, por cerrada que esté la puerta. Es Dios que lo va a hacer. A mí no me amedrenta la dificultad que el diablo ponga, porque yo conozco algo del Dios a quien yo sirvo. Estamos en un año que apenas comienza y es necesario que estemos claros. ¿Cuántos problemas tenemos de frente? Ay, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca porque tú quieres. Porque tú quieres te estás volviendo loco. Porque hay alguien que te dice, préstame la carga. Préstame la carga. Tu trabajo es entregarme la carga. Cargarla y llevarla al sitio es problema mío. Ay, que Señor, ¿y cómo que tú lo vas a hacer? ¿Y cuándo tú lo vas a hacer? ¿Y con quién? Eso no es tu problema, cállate la boca. Tu trabajo es esperar en Dios. Y el trabajo de Dios es resolverte. Mientras nosotros estemos peleando con Dios y discutiendo con Dios y diciendo que cómo es que tú lo vas a hacer, que cuándo es que tú lo vas a hacer, que yo quiero que lo haga así, que yo no quiero que haga esto, que yo... Está detenido el proceso. Ahora cuando usted lo suelte en banda, te diga, Señor, encárgate tú, que ya yo acabé. Aquí hay muchos testimonios de eso. Que soltó el marido, que soltó al hijo, que soltó a la hija, que soltó... Señor, ya yo acabé de orar, ya yo te lo dejo a ti. Yo seguiré orando, pero no le voy a decir una palabra. Si hay que decirle algo, díceselo tú. Pero yo no voy a abrir mi boca. Yo voy a hablar contigo. Y hay un corito que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansa en el Señor. Tus penas, dile a Él, orando. Y nosotros tendremos la victoria. Un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ahora lanzamos la red en el nombre de Jesús y rompemos todo.